A finales del año pasado vimos un primer mensaje acerca de cómo evaluar nuestra fe y las evidencias que deben existir en nuestras vidas si en realidad estamos en Cristo. Hoy vamos a retomar ese tema y expandirlo un poco más para acompañar el proceso de evaluación de nuevos miembros y candidatos al bautismo que se está llevando aquí en Sándalo. Pero más allá de eso, más allá del proceso de evaluación, toda persona sobre la faz de la tierra debería estar interesado en este tema de seguridad y certidumbre de salvación. Y no solo interesado como si fuera un ejercicio académico, información interesante, sino interesados por resolverlo en nuestras propias vidas, en nuestro propio caso. ¿Cómo puedo saber que he pasado de muerte a vida? ¿Cómo puedo saber que he nacido de nuevo? ¿Cómo puedo estar seguro de mi destino eterno? Esas son las preguntas. En el primer mensaje demostramos bíblicamente que la seguridad de salvación sí existe. Puedes saber y estar seguro de que conoces a Cristo. Esta seguridad es algo que todo creyente debe buscar y la Biblia nos dice cómo tenerla. Dios nos manda a probarnos para ver si tenemos las marcas del verdadero creyente. Nos manda a examinarnos para ver si nuestra alma, si el monitor muestra un latido, ¿no? Si hay signos vitales en nuestra alma, un latido espiritual. Las tres principales pruebas que cubrimos en el mensaje anterior fueron las siguientes. Vamos a repasar muy rápidamente, esto va a ser muy breve. Primero vimos la prueba doctrinal. ¿Qué crees acerca de Cristo? Un creyente verdadero tiene que creer lo que dice la Biblia acerca de Cristo. Porque no es posible conocer a Cristo sin creer lo que Dios dice acerca de Él. La segunda prueba fue la prueba moral. El creyente verdadero vive una vida de obediencia que antes no vivía. Una vida de obediencia que antes no conocía, antes de Cristo. Su obediencia no es perfecta, pero ahora hay una lucha real por guardar los mandamientos de Dios que antes no existía en su vida. La tercera prueba es la prueba social. ¿Cómo son nuestras relaciones con otros creyentes? ¿Tienes más gozo y más compañerismo en la presencia de creyentes o en la compañía de inconversos? ¿Tus mejores amigos son personas que conocen a Dios o personas que son sus enemigos? La prueba social. Además de estas pruebas vimos la trampa de sobreestimarnos, luego vimos la trampa de subestimar los cambios que Dios ha obrado en nosotros y por último vimos el testimonio del Espíritu Santo. Hasta ahí llegamos en el primer mensaje. Si no lo escucharon, me pueden preguntar. Si no lo escucharon y están interesados en escucharlo, me pueden preguntar, yo se los mando. O lo pueden buscar en YouTube, está colgado en nuestro canal y se llama Evidencias de Vida. Entonces los invito a todos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Recuerdan que en el mensaje anterior comentamos que si no tienes seguridad y certidumbre de salvación, este es el libro, esta es la carta que está escrita para ti, para que evalúes tu fe. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, y vamos a leerlo todos antes de orar y pedir la ayuda de Dios. Dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, acudimos a ti de nuevo necesitados, de nuevo en pobreza espiritual. De nuevo rogándote, Padre, que
te reúnas con nosotros, que tu Espíritu Santo esté presente aquí entre nosotros, haciendo la obra que solo tú puedes realizar. Conscientes, Padre, de cuán necesitados estamos, de que nada podemos hacer sin ti. Te pedimos, Señor, por este tema tan importante de saber que caminamos contigo, que hemos pasado de muerte a vida, que tenemos una relación real contigo como nuestro Padre, que nos ha salvado en Cristo, que estaremos, cuando llegue nuestro día de pasar del tiempo a la eternidad, estaremos contigo, que tú nos recibirás en gloria en el lugar que nos has preparado. Te pedimos, Señor, por este tema tan crítico, tan importante. Sabemos, Señor, que hay personas en este lugar que no están seguros acerca de esto. Sabemos que hay personas que sí están seguras y no deberían estarlo. Sabemos que hay personas que conocen a Cristo y que no están seguros de haberlo conocido. Te damos gracias, Padre, porque no tenemos que dudar en estas cosas. Tu palabra es clara. Te damos gracias porque existe la seguridad y certidumbre de salvación. Te pedimos, Señor, que nos guíes, nos encamines, que seas con cada una de las personas que están aquí para que no estemos aquí en vano, que tu obra sea realizada en nosotros. Te lo pedimos, Padre. Te pedimos por este pobre predicador, tu gracia y tu ayuda con él. Te pedimos, Padre, que tú seas exaltado y que tus propósitos sean llevados a cabo el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay algo interesante en el pasaje que acabamos de leer. Algunos tal vez lo recuerden porque lo notamos brevemente en el mensaje anterior. Y es que si quitamos la parte de en medio del versículo y dejamos solo el principio y el final, dice lo siguiente: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Juan está haciendo referencia al ejercicio de fe que continúa en todo creyente verdadero. El cristiano no cree en Cristo una sola vez, ni un solo día. La fe verdadera no es un solo evento. Debemos continuar creyendo y seguir ejerciendo nuestra fe toda la vida. Quienes ya han creído deben seguir creyendo. La verdadera fe, claro que tiene un comienzo, pero vean, tiene un comienzo, pero no tiene un final. La verdadera fe no tiene un final. Nuestra fe debe crecer, nuestra confianza en Cristo debe ir en aumento. Hermanos, es persistiendo en fe y ejerciendo la fe que llega la seguridad de fe. Es persistiendo en fe y ejerciendo la fe que llega la seguridad de fe, de haber creído. Ahora, lo que quiero elaborar más en detalle en este segundo mensaje es algo que ya tocamos en el mensaje anterior. Existen dos trampas en las que podemos caer en todo este asunto de seguridad de salvación. El primer caso, la primera trampa, es el caso de personas que están seguras de su salvación cuando no deberían estarlo. Esas personas necesitan que alguien los sacuda. Lo mejor que les podría pasar es que alguien los saque de su autoengaño. Sería la mayor bendición que se pudieran llevar de aquí al día de hoy, salvo ser convertidos en realidad, en un sentido, ¿no? El segundo caso es el caso de quienes no tienen seguridad de salvación, pero sí deberían tenerla, porque verdaderamente se han entregado a Cristo y ya tienen vida espiritual en Él. En estos dos casos nos vamos a concentrar por hoy. Así que en primer lugar, la pregunta: ¿quiénes debieran perder su certidumbre de salvación?
¿Quiénes deberían confrontar la realidad de que no son hijos de Dios, aunque se hayan o les hayan vendido que sí? La respuesta es todos aquellos que por muy cerca del reino de Dios que aparenten estar, o por mucho tiempo que hayan pasado en ambientes cristianos, nunca han cerrado ni sellado su relación con Cristo en entrega total. Y por lo tanto su profesión de fe es falsa. Están autoengañados. Estas personas no encuentran su todo en Cristo. No tienen una fe dada por Dios. Los creyentes verdaderos, vean esto, hermanos, esto es algo muy importante. Si tú eres un verdadero cristiano, esto es algo que debes de darte cuenta y debes de percibir cada vez más conforme pase tu peregrinación por el desierto de este mundo. Los creyentes verdaderos, entre más tiempo peregrinamos por el desierto de este mundo, más nos debemos percatar que la fe con la que nos aferramos a Cristo es una fe que Dios nos dio y que Dios mismo sustenta. Es una fe dada y sustentada por Dios mismo. Si mi fe fuera generada por mí o sustentada por mí, no duraría, no perduraría. Se habría desvanecido hace mucho. Vean, cuando los creyentes hacemos una evaluación honesta de todos los fracasos y todos los pecados en los que hemos caído aún después de nuestra conversión, nos vemos obligados a reconocer que lo único que ha mantenido nuestra fe y lo único que nos ha mantenido en el camino es Dios. Si Dios me hubiera dejado a mí mismo, si mantener mi fe viva dependiera de mí, me habría apartado hace mucho. Esa es la realidad de todo creyente verdadero. Y vean el contraste con el engañado. Vean el contraste. El engañado piensa, he persistido, estoy persistiendo, me he mantenido fiel. Pero el creyente verdadero cada vez más se ve obligado a reconocer que si no fuera porque Dios me ha sustentado, si no fuera porque Dios me ha preservado, habría perdido la fe hace mucho. Saben que hemos hablado muchas veces, el hermano Tomás ha hablado muchas veces de cómo la fe son picos y valles, ¿no? Tenemos altos y bajos. Sabemos que si Dios no nos hubiera sustentado, nos habríamos perdido en uno de esos valles hace mucho. No es que yo he persistido, es que Dios me ha sostenido, como lo hemos cantado muchas veces, cantamos el himno, ¿no? Dios me sostendrá, el Señor me sostendrá. La verdadera fe es dada por Dios y los creyentes verdaderos conforme avanzan en su peregrinaje, más lo entienden y más lo reconocen. Todo aquel que no tiene esta fe dada por Dios no tiene fundamento para una certidumbre de salvación. Entonces lo que quiero hacer ahora es describir a estas personas engañadas. ¿Cuáles son algunas de sus características? ¿Cuáles son algunas de las señales de alerta? Y los animo a todos a examinarse, porque no hay nada peor que llegar a la eternidad para descubrir que estabas engañado. Las peores transiciones a la eternidad son las de las personas que descubren que estaban engañados. Lo peor que te puede pasar. Entonces, en primer lugar, los creyentes falsos tienden a molestarse si alguien llega a cuestionar su salvación. Si alguien cuestiona la veracidad de su fe, inmediatamente se ponen a la defensiva. Cuando alguien los exhorta a examinarse, su respuesta es, no, a ver, ¿por qué dudas de mí? ¿Por qué me preguntas? Se ofenden. Y uno de los argumentos que usan para responder a estos cuestionamientos es una justicia comparativa. Justicia comparativa. Te señalan las faltas y los pecados de otros. Si dudas de mí, ¿qué tienes que decir acerca de fulanito? A ver, tú me estás cuestionando a mí, a ver, yo te pregunto, ¿qué me dices de fulanito? ¿Qué me dices de perenganito?
Si dices que yo no soy creyente, ¿cómo es que crees que fulanito sí lo es? Como si eso fuera un criterio bíblico para evaluar tu fe, compararte con otros. Estas personas buscan identificar a otros o a otro que afirme ser creyente y señalar sus pecados o sus caídas como una justificación de sus propios pecados y sus propias caídas. Esa es la base de su seguridad. Pero esa clase de seguridad no tiene ningún sustento en la Biblia. No existe en la Biblia eso. Y en vez de tomar una exhortación como un insulto o una ofensa, estas personas deberían considerar si hay validez en los argumentos de quien los exhortó. Leemos al salmista en el Salmo 141. Salmo 141, versículo 5. El salmista dice: que el justo me castigue, que el justo me corrija, será un favor. Que me reprenda, será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Otra característica de creyentes falsos es que su cristianismo es un asunto legalista. Su cristianismo es un asunto legalista. Su cristianismo se reduce a palomear una lista de acciones y actividades. Y probablemente la mejor forma de identificar estos casos es escuchando el por qué se consideran creyentes. Su respuesta generalmente va a tener poco fundamento bíblico y va a ser más bien algo basado en acciones y obras. Algo basado en sus acciones y sus obras. Puede sonar más o menos como lo siguiente. Mira, tal vez no te puedo explicar por qué estoy seguro de ser creyente con la Biblia. Tal vez no te puedo agarrar la Biblia y darte los argumentos bíblicos. Pero lo que sí te puedo decir es que me porto bien. Me porto bien. Voy a la iglesia. Reparto folletos. He leído libros, mira, te doy toda la lista de los libros que he leído, que tengo aquí en mi biblioteca, todos los de aquí arriba de la librería me los he leído, etcétera, etcétera. Tienen su lista. Son personas que tienen dificultades para distinguir entre verdadera obediencia y ritualismo. Definen su cristianismo en términos de los rituales externos y las obras que llevan a cabo. Puede que hagan buenas obras. Es posible que sí lo hagan, pero no tienen un corazón cambiado. Sus acciones no están motivadas por amor ni gratitud a Dios. Pueden tener muchos motivos para lo que hacen, pero ninguno es agradable a Dios. Realmente nada de lo que hacemos es agradable a Dios si no es por medio de Cristo, si no es estando en Cristo. Y algunos han de estar pensando, bueno, híjole hermano, suena muy mal esto, pero qué bueno que no hay muchos que se autoengañen de esa manera. Lo bueno es que hay poquitos de esos. No, sí hay muchos. Hay muchos. Cristo nos dijo que hay muchos que caen en esta trampa. Leemos en Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? En el día del juicio. Señor, Señor. Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchas obras poderosas en tu nombre? En ese día van a haber muchos que van a decir, Señor, ¿y mi lista? ¿Y todas mis obras? Señor, ¿todo lo que hice en mi vida? Bueno, el problema es que hacer obras no te salva, amigo que me escuchas. Hacer obras no te salva. Así que hacer no te debe dar seguridad de salvación. Cristo lo deja muy claro. Le dicen, Señor, no hicimos toda esta lista de obras cristianas. Y entonces Él, ¿cómo va a contestar? Dice, yo les declararé, nunca los he conocido. Apártense de mí, obradores de maldad. Y vean cómo Cristo no niega que hayan hecho muchas obras. Ellos le dicen, Señor, hicimos muchas obras. Y Él no niega que hayan hecho muchas obras.
pero no fueron obras que procedían de verdadera fe, ni de una motivación sincera de amor y gratitud por Él, y no fueron obras aceptables. Leemos en Romanos 14:23, todo lo que no procede de fe, todo lo que no proviene de fe, es pecado. Romanos 14:23. Necesitamos que Cristo nos salve, no solo de nuestros pecados y nuestras maldades. Necesitamos que nos salve también de nuestras obras de justicia manchadas, de nuestra vanagloria, de nuestra soberbia. Necesitamos que Dios nos salve aún de nuestras buenas obras manchadas de pecado. Hay una cita que vi hace años que nunca se me va a olvidar. Hay un querido hermano que tiene esta cita enmarcada en su oficina. Y la traducción va más o menos de la siguiente manera. Dice, tomé todas mis obras malas y las eché en un hoyo. Y tomé todas mis obras buenas y las eché al mismo hoyo. Y confié completamente en Cristo. Si estás confiado en algo que no es Cristo, estás confiando en algo que no te va a salvar del infierno. Nuestras buenas obras, nuestras obras de justicia, no son más que piedras de tropiezo si estamos confiando en ellas para salvación. Dios nos dice que hay muchos cuya fe consiste únicamente de rituales y actuaciones externas. Es posible venir a este lugar completamente mal motivado. Y para Dios, cuando haces eso, no es más que un insulto. No es un fundamento para seguridad y certidumbre de tu salvación eterna. Puedes ofrendar, puedes leer tu Biblia, pero si para ti no es más que un ritual o una lista que estás palomeando de cosas, de actividades cristianas, algo que haces porque eres creyente o para demostrar que eres creyente, es una obra de iniquidad. Hasta puedes predicar. Hay pastores que han predicado por años y no están en Cristo. Hasta puedes predicar mal motivado, sin conocer a Cristo, pensando que eso demuestra que eres creyente porque tú predicas. Y hay personas que han vivido sus vidas haciéndolo. Tercera característica de creyentes falsos, y les recomiendo que vayan apuntando en su lista para que esto les sea más útil. Tercera característica de creyentes falsos, afirmar que eres creyente, pero vivir en libertinaje, haciendo caso omiso de los mandamientos divinos. Los que caen en esta categoría son todo lo opuesto a los que acabamos de ver. Los anteriores son legalistas, estos son antinomianos. Se van al otro extremo. Dicen que son creyentes, pero hacen caso omiso de la ley, de los mandamientos de Dios. Hay millares que están atrapados en este engaño. Están seguros de ser creyentes, pero no luchan por obedecer, ni por desarrollar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No hay seriedad en su búsqueda de santidad y obediencia. No viven de manera diferente. No es posible distinguirlos del mundo en el que viven. Fuera de la iglesia, en su vida diaria, viven de manera idéntica al mundo. Hablan como el mundo, tú los escuchas hablar y dices, ¿es el hermano? Hablan como el mundo, trabajan como el mundo, su vida en el hogar es como la del mundo, sus finanzas son como las del mundo, sus diversiones son como las del mundo, son del mundo, pero dicen que son del cielo. Sus estándares de santidad son tan bajos como los de sus vecinos inconversos, ateos. Creen que a Dios no le importan sus vidas pecaminosas, no le importan sus pecados, no le importan sus vidas. Pero si crees eso, deberías perder tu seguridad de salvación. No tienes por qué estar seguro de tu destino eterno. Cuarta característica de creyentes falsos: no saben nada de la batalla interna con el pecado. Todo les viene fácil a estos. Para ellos ser creyentes es fácil, es natural. Te describen su experiencia cristiana como algo fácil, sin luchas, color de rosa.
Muchas veces son estos que te dicen que yo tengo toda la vida de ser creyente. Desde que nací, soy creyente. Leen versículos como Hebreos 12:4. Aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hebreos 12:4. Leen eso y no lo entienden. Escuchan a creyentes hablando de guerra contra el pecado, luchas por mortificarlo. Y dicen, ¿por qué la perspectiva tan negativa, hermano? ¿Por qué eres tan pesimista? No, hermano, te la estás complicando mucho. Yo no tengo esos problemas. Me mono bien con mi familia, le caigo bien a mis amigos. El problema debe ser tú, hermano. No sabes convivir. No conocen la buena batalla de la fe. Piensan que mientras no caigan en pecados absolutamente obvios y descarados, como el adulterio o el homicidio, esa es suficiente santidad para satisfacer a Dios. Pecados de omisión no les preocupan. Pecados internos como el egoísmo, la soberbia, la envidia, la codicia, motivos impuros. Conforme el creyente avanza en el peregrinaje, cada vez menos se está arrepintiendo de acciones abiertas, externas, pecaminosas, y cada vez más está acongojado y convicto por sus actitudes, por su enojo, por su impaciencia, por lo que ocurrió en su corazón, aunque no dijo nada, aunque nadie lo vio. Y está con el Señor al rato después, unas horas después, perdóname, Señor, por hoy no dijiste nada, no, pero, o llega a disculparse con alguien, no, pero pues yo no dijiste nada malo, no, pero en mi corazón estaba luchando con esto. Esto es lo que estaba enojado, estaba impaciente, estaba juzgando injustamente. Así es como se avanza en la santidad. Pero esas cosas ni le molestan al engañado. A resumidas cuentas, no hay crecimiento en santidad ni avance en su peregrinaje y por lo tanto no son peregrinos. ¿Se acuerdan el progreso del peregrino? ¿Qué pasaba con los que no avanzaban o con los que iban en sentido contrario? ¿Esos eran peregrinos? ¿Esos llegaban a la ciudad celestial? No. Terminaban cayendo en pozos, comidos por dragones y terminaban destruidos. Los que no estaban avanzando estaban en grave peligro. Y hay muchas personas engañadas de esa manera que están en gran peligro y aún así tienen gran seguridad de ser salvos. Están seguros. La quinta característica que encontramos en muchos creyentes falsos es simplemente apatía. Personas que se dicen creyentes pero son apáticos ante las cosas de Dios. No sienten nada ante la predicación y las advertencias de Dios. No sienten tristeza ni remordimiento por sus pecados. No tienen gozo ni felicidad en Cristo. Están apáticos. Ningún pecado molesta sus conciencias. Ninguna debilidad espiritual les preocupa. Ninguna advertencia de Dios los mueve. Esta no es la actitud de un verdadero creyente. Si encontramos que la palabra no nos mueve y las advertencias divinas no nos mueven, que nuestra falta de entrega a las disciplinas espirituales nos da igual, algo anda mal. Algo anda mal. La palabra, las advertencias y nuestras fallas deben producir una reacción en nosotros. Un buen ejemplo de esto es la reacción que vemos en los discípulos cuando Cristo les dijo que uno de ellos lo traicionaría. No vemos apatía, vemos gran preocupación, no vemos apatía, no vemos indiferencia en su reacción. ¿Qué contestaron todos? ¿Soy yo? ¿Seré yo? Y podríamos pensar, bueno, hermano, 11 de ellos no tenían por qué dudar.
No tenían por qué hacer esa pregunta. El único que necesitaba preguntarse eso era Judas. Pero es muy peligroso pensar así, hermanos. Tal vez hay personas aquí que han tenido una actitud apática ante lo que estamos considerando hoy. Que han pensado, híjole hermano, no hombre, todo eso lo tengo resuelto hace años. No me hace falta tocar este tema, esto es muy básico para mí. Pero el creyente verdadero debe tener una sana dosis de desconfianza en sí mismo. Un creyente apático ante la verdad y las advertencias de Dios debería perder su certidumbre de salvación. Fue una señal de buena salud espiritual que los 11 discípulos sí se cuestionaran si ellos serían el traidor. Lo que vemos en ellos es que ante la advertencia de Cristo dudaron de su salvación, mostraron una sana dosis de desconfianza en sí mismos. Hermanos, exceso de confianza o apatía en quienes profesan ser creyentes siempre es una mala señal. Siempre es preferible falta de confianza y falta de seguridad que creerme o venderme que soy salvo cuando no lo soy. Con esto llegamos a la segunda mitad del sermón. Hemos visto a los que no deberían tener seguridad de salvación. Ahora vamos a pasar a los que sí deberían tener seguridad de salvación. Los que deberían tener seguridad pero no la tienen. Estas son personas que se han entregado sin reservas a Cristo. Personas cuya fe permanece viva a pesar de ataques, a pesar de debilidades. Creyentes cuyas vidas demuestran un patrón de obediencia y la obra continua del Espíritu Santo sosteniéndolos y preservándolos. Hermanos, verdaderos creyentes, personas que realmente son salvas, a veces tardan en obtener seguridad y certidumbre de salvación. Y a veces quienes ya la tenían, la pierden. No deberían perderla, pero la pierden. ¿Por qué podría perder su certidumbre un verdadero creyente? Vamos a ver una lista de posibles causas en el tiempo que nos resta. En primer lugar, es posible que Dios retire nuestra percepción o nuestra conciencia de su presencia. Y eso puede pasar aún cuando no haya ningún pecado evidente que ocasione esto. Dios puede retirar nuestra percepción de su presencia por motivos que solo Él conoce. Y esto nos puede llevar a dudar de nuestra salvación. Ahora, hay que enfatizar que lo que Dios retira es solo nuestra percepción de su presencia. En inglés le llamamos awareness, nuestra percepción de su presencia. Porque Cristo prometió que Él está con cada creyente verdadero todos los días, hasta el fin del mundo, Mateo 28, 20. Entonces, una buena ilustración de lo que pasa cuando Dios retira nuestra percepción de su presencia es el paso de una nube en un día soleado. El paso de una nube en un día soleado. A todos nos ha pasado esto. Estás a pleno rayo del sol, ¿no? Ahí achicharrándote. Y de repente dejas de sentir el calor. De repente la intensidad de la luz disminuye, como que te cubre una sombra. A veces lo notas luego, a veces no. Pero tarde o temprano terminas volteando al cielo, ¿no? ¿Qué pasó? Terminas volteando al cielo para ver por qué ya no se siente el sol, por qué hay una sombra, por qué ya no sientes el calor, bajó la intensidad de la luz. Cuando pasa eso, el sol sigue ahí. Vean, cuando pasa eso el sol sigue ahí, pero nuestra percepción de su presencia se va o disminuye. Y algo similar puede pasar con nuestra percepción de la presencia de Dios. Dios puede parecer estar lejos. Ya no sentimos su presencia o la sentimos con menos intensidad. Nos cuesta
leer la palabra, motivarnos a las disciplinas espirituales. Nos cuesta leer la palabra, nos cuesta orar. Venimos a la iglesia y sentados aquí en las bancas, aquí en la iglesia, nos llegan dudas acerca de la existencia de Dios. ¿Nunca les ha pasado eso a medio sermón, hermanos? Sentados aquí escuchando la palabra de Dios, nos llegan dudas acerca de la existencia de Dios. A medio sermón dudamos de si todo lo que hemos creído es verdad. ¿Qué es eso? Son los dardos de fuego del enemigo que describe Efesios 6. Hermanos, los salmos frecuentemente nos retratan al creyente batallando y afectado porque siente que Dios está lejos. Lo encontramos una y otra vez en los salmos. Vamos a uno de esos ejemplos todos, vamos al Salmo 13, por favor. Salmo 13, y vamos a leer a partir del versículo número 1. Dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflicto en mi alma y todo el día angustia en mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no muera. O sea, vean la intensidad de la batalla en esto. No me dejes morir. A ese grado está sintiendo el impacto de esto, de la lejanía de Dios, el salmista. No sea que mi enemigo diga, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalo. Y la respuesta o la reacción correcta ante esta lucha en la que está el salmista viene aquí mismo, versículo 5. Pero yo confío en tu misericordia. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha colmado de bien. La respuesta del salmista es seguir confiando, recordar la verdad del evangelio, alabar a Dios, ser agradecido. Creyentes verdaderos van a luchar de esta manera. Van a luchar con estas cosas. Y sentirnos así puede llevarnos hasta a dudar de nuestra salvación. Si vamos ahora al Salmo 44, vemos que pueden ocurrir estas cosas en la vida, pueden ocurrir cosas en la vida, en la providencia de Dios, que no entendemos y que nos llevan a dudar. Salmo 44, versículo 8, en Dios nos gloriamos todo el tiempo y alabamos su nombre para siempre. Selah. Sin embargo, versículo 9, nos has desechado y nos has confundido. Ya no sales con nuestros ejércitos, ya no nos acompañas a la batalla. Estamos solos. Y su respuesta, no tenemos tiempo de ver todo el Salmo, su respuesta, saltando al versículo 17, todo esto nos ha sobrevenido, pero no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. Pueden sobrevenirnos situaciones como esta, donde no estamos conscientes de ningún pecado específico, ni de haber ofendido a Dios, y aún así nos parece que Dios está lejos de nosotros. Leemos en el Salmo 89, yo se los leo, una perfecta expresión de cómo puede llegar a sentirse un creyente verdadero. Dice lo mismo, la misma expresión, ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? Dios se esconde, es el Salmo 89, 46. Dios se esconde. ¿Por qué se esconde? Vamos a dar 3 posibles razones. Una posible razón por la que Dios se esconde de nosotros, retira nuestra percepción de su cercanía, de su presencia con nosotros. Una posible razón es que Dios quiere humillarnos para que volvamos a sentir nuestra necesidad y dependamos más de Él, en lugar de depender de nosotros mismos. Muy fácil
Vean, hermanos, pongan atención. Muy fácil, casi sin darnos cuenta, empezamos a hacer las cosas en dependencia de nuestras propias fuerzas, nuestra propia sabiduría. De repente ya estás metido en un desastre y te das cuenta, ni siquiera oré, ni siquiera busqué a Dios y ya estoy metido en un embrollo y un desastre. Estaba haciendo las cosas en mis propias fuerzas, en mi propia sabiduría. ¿Cuántas veces necesitamos que Dios nos recuerde que nada podemos hacer sin Él? Porque se nos olvidó otra vez. Porque regresamos al patrón de hacer las cosas separados de Él. Pensamos, no, yo sé de esto, ¿no? Tengo esta situación que se viene, pero yo ya sé de ese tema. Yo tengo experiencia, ya sé navegar este tipo de situaciones. Ya me ha pasado algo similar. Yo tengo las capacidades y las habilidades que se requieren para enfrentar esto. Con razón Dios nos quiere humillar, si así estamos pensando. Si ese es nuestro pensamiento antes de entrar a cualquier tipo de situación. Entonces la primera razón es que Dios quiere humillarnos. La primera razón por la que Dios se esconde es que quiere humillarnos. Otra razón por la que Dios se esconde puede ser para ayudarnos a ver de nuevo la vanidad de la vida. Para recordarnos que este mundo no llena y no satisface. Lo que tuvo que recordar Salomón una y otra vez en Eclesiastés. ¿Cuántas veces, creyente, te has dado cuenta que otra vez estás persiguiendo las vanidades de este mundo? Como lo hacías antes de conocer a Cristo. ¿Cuántas veces has encontrado que estás pensando demasiado en tener éxito, o posesiones, o placeres terrenales, etcétera, etcétera? Con razón Dios nos tiene que despertar y usar medios para llevarnos a un mayor grado de entrega. Dios se esconde para que lo busquemos más, para que recordemos nuestro primer amor. Nos obliga a caminar por fe y no por vista. Y una razón final por la que Dios a veces se esconde de nosotros es por motivos que solo Él sabe. Por motivos que solo Él sabe. Dios no siempre nos va a revelar clara y directamente por qué hace las cosas, hermanos. Solo Él sabe sus motivos, solo Él sabe lo que quiere lograr en nosotros. Nosotros lo sabremos después, en la eternidad. Bien, pasamos al segundo motivo por el cual creyentes sinceros no han alcanzado o pierden su certidumbre de salvación. El segundo motivo es literalmente un ataque demoníaco, un ataque del enemigo. El diablo no quiere que creyentes verdaderos tengan certidumbre de salvación, nunca. Hace todo lo que puede para impedir que la tengan y para quitárselas a quienes sí la tienen. Y el gran ejemplo de esto es Job. Dios le dio permiso al diablo de atacar a Job, le dio permiso de zarandearlo, de sacudirlo, de azotarlo como lo hizo con Pedro. Y el diablo buscó con todo su empeño quitarle su certidumbre a Job y a Pedro. Gracias a Dios el diablo no puede impedir que los creyentes lleguemos al cielo, pero lo que sí puede impedir es que el cielo esté en el corazón de los creyentes. No puede impedir que lleguemos, pero puede impedir que el creyente disfrute a Dios y mantenga su mira en lo celestial. El diablo constantemente busca convencer a creyentes de que están perdidos y Dios está contra ellos. Y leyendo el libro de Job vemos que a veces lo logra, aún con los creyentes más fuertes. No, hermano, eso a mí nunca me podría pasar. Cuidado, hay altas y bajas en la experiencia cristiana y a veces eso viene por causa del enemigo. Job era un creyente como ningún otro sobre la faz de la tierra en sus días, el mejor creyente que estaba vivo en ese tiempo, y aún así no era inmune a los ataques del enemigo.
El tercer motivo por el cual creyentes sinceros no han alcanzado o pierden su certidumbre de salvación es por pruebas severas. Pruebas severas. Y este punto se ilustra de nuevo con Job. Una prueba muy severa puede sacudir la confianza de un creyente verdadero. Esto puede venir en forma de una tragedia, la partida inesperada de un ser querido, tal vez una enfermedad grave que te llega a ti o te llega a algún ser querido cercano, pierdes tu trabajo, problemas en la familia. Una prueba severa puede sacudir tu certidumbre. Y puedes empezar a pensar, ¿realmente Dios me ama? ¿Realmente soy su hijo? Así pensamos. El error que cometemos es el de medir el amor de Dios por sus providencias en lugar de por sus promesas. Medir el amor de Dios por sus providencias en lugar de por sus promesas. La medida inmovible, invariable del amor de Dios son sus promesas. Si tú estás luchando con esto, mira las promesas. Aférrate a las promesas. Si dudas del amor de Dios, mira la cruz de Cristo. Ahí está la medida de cuánto ama Dios a sus hijos. Ahí está en la cruz de Cristo. Hermanos, rápido identificamos el error de los que predican el evangelio de prosperidad, pero a veces parece que nosotros también lo creemos. Creemos medir el amor de Dios por sus providencias, por lo que estoy pasando, por providencias oscuras en mi vida en lugar de por sus promesas. El cuarto motivo por el cual creyentes sinceros no han alcanzado o pierden su certidumbre de salvación son las expectativas no realistas. Expectativas irreales. Hay creyentes cuyas expectativas no son realistas, porque sus expectativas no están fundamentadas en este libro. Este libro habla de luchas, habla de guerras, habla de pruebas, dificultades, luchar, guerra, armadura. Ahí tenemos que fundamentar nuestras expectativas, hermanos. Muchas personas piensan, yo soy un creyente hace mucho, ya debería estar en el nivel 7. Mira, yo llevo 15 años en esto, ¿no? Llevo 20 años, llevo lo que quieran. Debería estar ya en el nivel 7, nivel 8, pero sigo en el 2 o el 3. Me sigo sintiendo como un bebé espiritual. Si fuera realmente salvo, no estaría batallando con esto. Me sentiría más fuerte, más seguro, más maduro. Debemos tener expectativas realistas de la vida cristiana, hermanos. Debemos recordar que aún estamos peregrinando por el oasis de este... no, así no va, ¿verdad? Es el desierto de este mundo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Aún no llegamos a la ciudad celestial. Ahora, para cerrar, encaminándonos a concluir, vamos a mencionar 4 razones más. Y vean la diferencia vean lo que cambia en contraste con las 4 anteriores que ya mencionamos. Dimos 4 razones, o 4 razones por las que creyentes verdaderos no tienen seguridad y certidumbre de fe. Pero lo que contrasta en las que vamos a ver ahora es que en estos 4 que nos faltan, nosotros tenemos la culpa. Nosotros tenemos la culpa en estas 4 razones que vienen por la cual creyentes verdaderos no tienen seguridad y certidumbre de salvación. En cada uno de estos casos, o no hemos alcanzado o hemos perdido nuestra certidumbre por algo que es nuestra propia culpa. Entonces, número 1 o número 5 en la lista. Esta es probablemente la razón más común. Muchas personas no tienen seguridad por rehusarse a dejar
un pecado o pecados que le son conocidos en sus vidas. Rehusarnos a dejar pecados que sabemos que estamos atesorando en nuestras vidas. Puede ser un pecado de omisión, omitir hacer el bien, o pecado flagrante, ¿no? Pecado de comisión. Dios usa medios para movernos, para motivarnos a la obediencia. Y uno de sus medios es retirar nuestra certidumbre cuando andamos en pecado. Esto le pasó hasta a David, ¿se acuerdan? David pecó y empezó a cuestionarse, pues sí, tengo tantos años en la fe, pero a lo mejor ni soy creyente. Lo vemos en sus salmos, lo vemos en su arrepentimiento, en sus oraciones, que son un gran tesoro que Dios nos ha preservado en su palabra. David perdió su seguridad y certidumbre de salvación después de lo que hizo. Entonces Dios usa medios para movernos a la obediencia. Y uno de estos medios es retirar nuestra certidumbre. Pero nuestra certidumbre de salvación, vean hermanos, es algo variable. Nuestra certidumbre de salvación es algo variable y depende en gran medida de obedecer y caminar de cerca con Dios. Vean, no es posible tener altos niveles de seguridad de salvación si persistimos en bajos niveles de obediencia. No es posible tener altos niveles de seguridad de salvación si persistimos en bajos niveles de obediencia. Y eso parece ser lo que algunos quieren. Poca obediencia, pero mucha certidumbre. Algo imposible. Hay una cita que dice así: si encuentras que hay distancia entre tú y Dios, ¿quién se movió? Si encuentras que hay distancia entre tú y Dios, ¿quién se movió? ¿Se movió Dios? No, te moviste tú. Encontrarás a Dios donde lo dejaste, regresando al camino de la obediencia. Número 6, la flojera espiritual. La flojera es un pecado. Esforzarnos poco en la vida cristiana, esforzarnos poco en la vida devocional, tiene consecuencias. Si podemos pasar horas aquí, con el juguetito, en el teléfono, pero nada en la palabra, ¿por qué nos sorprende nuestra falta de seguridad? Si puedo hablar con mis amigos y estar en contacto con ellos todo el día, a lo largo del día, comunicación constante, cercanía con mis amigos, pero no hablo con Dios. No oro, no hablo con Él, no estoy en oración constante. No debería sorprenderme que no tenga certidumbre de salvación o que lo sienta distante y lejano. Si ir a la iglesia no es prioridad, si esforzarme por guardar correctamente el día del Señor no es importante, no debo esperar gran fortaleza espiritual ni gran seguridad en mi corazón. No es complicado entenderlo, hermanos. Si cedemos ante la flojera, si rechazamos las oportunidades de estar en las cosas de Dios y en la casa de Dios, ¿qué puedo esperar? Seguridad de salvación difícilmente llega a los flojos espirituales. Llega a los que en las palabras de Pedro procuran con mayor empeño, con mayor diligencia, hacer firme su llamamiento y elección. Segunda de Pedro 1:10. Séptimo, este va a ser breve. Muchos no tienen seguridad de salvación por miedo o renuencia, reticencia a identificarse públicamente con Cristo. Renuencia a identificarte con Cristo en tu casa, en tu trabajo, con tus vecinos. Miedo al que dirán, miedo a lo que te costará. Eso te traerá muchas dudas acerca de tu salvación. Y con justa razón, porque Cristo dijo: a todo el que me confiese delante de los hombres, yo también
le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32 y 33. Número 8, por último. Existen personas que por su temperamento o su falta de entendimiento doctrinal siempre están buscando seguridad de salvación en cómo se sienten, en sus emociones. ¿Cómo me siento hoy? ¿Me siento bien? Soy salvo. ¿Me siento mal? Estoy perdido, voy camino al infierno. En lugar de mirar a Cristo y su palabra, están constantemente buscando en sí mismos el fundamento para su seguridad de salvación. El salmista habla de esto en el Salmo 77. Vamos todos al Salmo 77, por favor. Vamos a leer a partir del versículo 10. Salmo 77, 10. ¿Ya lo tienen? Dice, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Vean, el salmista reconoce su tendencia a dudar, su tendencia a la depresión, y su respuesta es mirar al Altísimo. Recordar los años en los que Dios ha mostrado su diestra es su reacción. ¿Qué es esto de su diestra? Es su mano derecha, es decir, su poder, su control sobre todo, su soberanía en todo, su providencia. Y vean sus preguntas un poquito antes, a partir del versículo 7, dice, ¿desechará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha retirado con ira sus piedades? Otras versiones dicen su compasión. Hay quienes luchan más que otros con este tipo de cosas. Y vamos a ver en un momento que estás en compañía de hermanos muy conocidos y luchas con este tipo de cosas. Pero si esta es tu lucha, Asaf, el autor de este salmo, luchaba igual que tú. Luchaba con lo mismo que tú luchas. Veamos cómo responde Asaf a partir del versículo 10 a sus preguntas. Veamos cómo razona con sí mismo ante sus dudas. Cómo se predica a sí mismo la palabra. No busca la seguridad dentro de él mismo. La busca aquí, la busca en Dios, en la verdad. Versículo 10, dije, enfermedad mía es esta. Asaf entendía que tenía una tendencia hacia este tipo de dudas, pero su respuesta fue, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras del Altísimo, sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Si tú tiendes a luchar con tus emociones, si eres depresivo como el salmista o como Spurgeon o como muchos otros creyentes que vinieron antes, el antídoto es quitar los ojos de ti mismo, traer a tu memoria las obras poderosas de Dios, recordar sus maravillas, meditar en sus obras, hablarle a otros de sus hechos. Así que cierro recordando esto. Si has creído en Cristo, pero sigues incertidumbre o luchas con dudas, seguridad de salvación se encuentra en la misma forma y en el mismo camino que la misma salvación. Seguridad de salvación se encuentra mirando a Cristo. Pablo dijo a los colosenses,
Por tanto, de la misma manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Colosenses 2:6. La vida cristiana continúa en la misma forma que empezó. Así como han creído en Cristo, andad en Él. Así como tu carrera comenzó en Cristo, sigue corriendo en Él y con Él. Versículo 7, firmemente arraigados, sobreedificados en Él, confirmados por la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Creyente que me escuchas, continúa en fe. Continúa en fe. Renueva tu fe diariamente. Mira a Cristo diariamente. Si tú tienes dudas acerca de este asunto, la mejor cosa que puedes hacer es volverte a entregar a Cristo, como la primera vez, sin reservas. Si caminas con Cristo, aferrado a Él, si luchas por vivir una vida de obediencia, la seguridad vendrá. Y si estás realmente en Él, tarde o temprano, oirás que Cristo dice a tu alma lo que el salmista deseaba escuchar: yo soy tu salvación. Salmo 35:3. Vamos a orar.